Hola, buenas tardes, amigos. En el mundo secreto de James Fernandus tenemos a David Barea. Hola, ¿qué tal, compañeros? Aquí estamos, bueno, con James Fernandus acompañándole en la tarde de hoy para hablar de cosas súper interesantes. Súper interesantísimas. Y tenemos al invitado de Argentina, Iru Landucci. Buenas tardes a todos. Bueno, espero tener un lindo programa. A Jordi Barea, que junto a David es los que han organizado este evento el 29 de junio, que es el sábado. Exacto, así que esperemos que todo vaya bien, que sea un éxito y la gente salga muy contenta. Muy bien. Iru, ¿cuántas entrevistas has explicado ya que la Tierra para ti es plana? O que no es esférica, por lo menos. O que no es esférica, ¿no? O que no es como nos cuentan. Mirá, yo arranqué en el 2015 y desde esa fecha hasta la fecha de hoy ya creo que hemos pasado las 60. Pero todo, el máximo fue después del evento que se hizo en Argentina el 2 y 3 de marzo, en Colón, una ciudad de Buenos Aires, donde ahí a nivel mediático al menos explotó, ¿no es cierto? Se expandió muchísimo y han venido cientos de entrevistas de todo tipo, de la gente que realmente se interesa, las entrevistas que te hacen simplemente para, ¿no? De alguna manera con un tono cómico, que después se terminan cuestionando cosas, ¿no? Porque siempre que se entrevista a una persona que cuestiona el sistema desde esta perspectiva, uno espera tal vez sacarle provecho, ¿no? De reírsele. Pero cuando uno empieza a escuchar los argumentos, la persona que sinceramente se abre a escuchar empieza como, ¿no? A recular un poco y empieza a decir, bueno, esta gente no es que lo está diciendo de una perspectiva cómica o para engañar, sino que tiene sus argumentos realmente físicos, matemáticos, geográficos, históricos. Y ahí, bueno, hubo un gran crecimiento del movimiento. Muy bien, Iru. David, en esta convención vamos a tratar que el barco se hunde en el horizonte y que nos están dando explicaciones todavía con unos palitos de hace 2000 años Eratóstenes, de que la Tierra es esférica. Bueno, precisamente el experimento este siempre se puede ver de las dos vertientes, ¿no? Una teniendo en cuenta, como nos dicen oficialmente, que la Tierra es esférica y la sombra daría a conocer esa felicidad, y otra partiendo de la base de que es plana y que los rayos precisamente no caen paralelos, sino que son divergentes. Pero bueno, en esta convención, una vez más, intentaremos exponer, pues como decía Iru, ¿no? Muchas de estas cuestiones, desde fórmulas matemáticas hasta geográficas, históricas, y sobre todo lo haremos desde la vertiente de un universo eléctrico, en la que tocaremos todos estos temas y muchos más. Muy bien. Jordi, el tema de los satélites y la ISS también será abordado en la convención. Bueno, la idea es abordar varios temas, no sé para qué dará, porque nunca, como son muy desprolijas, nunca sabes hacia dónde irá, pero bueno, holística, exacto. Y bueno, y ya veremos si tocamos la ISS, pero bueno, aquí no se niega, como bien hemos comentado muchas veces, que puede haber un objeto ahí en el espacio más cercano para nosotros, dando vueltas en el cielo. Más allá de eso, no tendrían por qué mentirnos con los cables dentro de la ISS si fuera todo verdad. Las burbujas de agua que se ven cuando supuestamente están en caminatas espaciales, pero coincidentemente entrenan en piletas submarinas. Se han hecho hasta denuncias públicas en Estados Unidos con respecto a esto, porque hay mucha plata, hay mucho dinero por detrás. Entonces, no es compatible lo que muestran interiormente con lo que muestran exteriormente, o que uno puede experimentar mismo con un telescopio, pero no deja de ser una tecnología aeronáutica simplemente. Lo que pasa es que nosotros tal vez desde ahora no podemos entender esa tecnología por una cuestión obvia, como la gente en el 69 no entendía la tecnología para llevar el hombre a la luna, y hoy en día cuando lo ves te reís y decís, fueron con la tecnología de una calculadora y no volvieron nunca más. Entonces viene un poco más de ese lado. De todas maneras, la convención que vamos a hacer este sábado es como una continuación de la que ya se hizo en enero, también aquí en Barcelona y en el mismo lugar. Entonces hay mucha gente que ya viene entendiendo que la premisa fundamental, el agua no se curva. No hay manera de curvar el agua, por lo tanto no podemos vivir en una esfera con toneladas de agua pegada, porque la ley de gravedad no es una ley, no es una fuerza, supuestamente se curva el tiempo y el espacio, cosas que no se pueden demostrar. Entonces hay mucha gente que ya viene con eso, ya sabe lo que son las cámaras de altitud, ya han hecho mediciones a larga distancia donde hay objetos que no se deberían ver. Toda esa situación de abordaje básico, la mayoría del público ya la tiene incorporada. Vamos a hacer un pequeño upgrade, una actualización de algunas investigaciones nuevas, pero nos vamos a focalizar a tratar de entender el mundo en el que vivimos desde un paradigma eléctrico como Nikola Tesla
ya había propuesto, entonces viene más desde ese lado. No, pero es chocante, por lo que me ha pasado es que Neil deGrasse Tyson, por ejemplo, en su programa Cosmos, o en entrevistas que ha dado más tarde, apela a los palitos de Atóstenes, cuando en el mundo tecnológico del siglo XXI, con tanto satélite o con un Hubble que nos podrían mostrar hasta la rotación de la Luna en cierto momento, en tiempo real, o estás viendo el parte meteorológico y todos son dibujitos, cuando podían darme una tormenta o una tormenta perfecta como la película, ¿no?, en tiempo real y verlo desde el espacio. Entonces, claro, yo lo que le pregunto también es ¿por qué a las personas, a la gente, no se quedan con esto, ¿no? Quizás no les choca todo esto, que nos tienen que dar explicaciones con un palito de hace 2000 años cuando tenemos la tecnología hoy suficiente. Bueno, según la NASA, se destruyó la tecnología de que por eso no hemos ido a la Luna. Pero tenemos, y déjame hacerte este comentario, a ver, hace 2000 años Eratóstenes, en realidad la historia oficial es un palo, ¿no?, un obelisco. Que serviría para los dos modelos, ¿no? Sí, obviamente, es un obelisco y un pozo de agua. Después la historia, como no es real, va cambiando y te hablan de 2 palitos y todo ese tipo de cosas. Y 800 kilómetros. A 800 kilómetros contados con los pasos de un camello, porque en esa época ni siquiera existía el kilómetro. Y asumiendo que los rayos del sol entraban paralelos, cosa que jamás se vio, y menos en esa época. Además eran geocentristas, Eratóstenes no hay registro histórico. Él se dice que asumía que el sol estaba a 3 millones de kilómetros, nada más. Entonces es toda una historia, una fantasía que se puede utilizar incluso de Grace Tyson a raíz de la presión que sufrió por el movimiento terraplanista. Tuvo que confesar de que ese mismo experimento es una cuestión de lo que uno asume. Quiero sacar la esfericidad de la Tierra asumiendo que los rayos entran paralelos, algo que no vi, asumiendo que la Tierra es una esfera en principio, cuando en esa época nadie podía subir más alto que un caballo, o sea, ¿por qué vas a pensar que la Tierra es una esfera? Y un montón de otras cosas. O podés decir, voy a sacar la distancia al Sol y hago un triángulo con la base recta y hago una trigonometría y saco la distancia al Sol. Es la premisa que asumís. Pero con esa historia, al mismo tiempo se contradicen diciendo que hasta 1492 Colón no había demostrado que la Tierra era una esfera. O sea, pero si hace 2000 años atrás ya sabían que era una esfera, ¿por qué tardaron? ¿Viste? Y cuando se caían por el borde. Y se cae, claro, la gente no se caen por el borde, hay monstruos, pero si ya sabían que era esférica desde hace 2000 Qué curioso que es también que el horizonte siempre queda a la altura de los ojos, en el punto donde estés. Eso nos demuestra precisamente que vivimos, no sabemos exactamente hasta dónde llega, pero en un plano, ¿no? Que puede ser infinito o no, pero en un plano. Evidentemente, a nivel de mar, lo vemos a la altura de nuestros ojos, nos elevamos a una montaña, sigue igual, nos elevamos en un avión, sigue igual, en un globo aerostático hasta 30, 40 kilómetros, sigue igual. Eso nos... Sería como un programa de ordenador, ¿no? Que tú creas un entorno y... Sí, hay un algoritmo precisamente para hacer esto, los programas de ordenador, los videojuegos, que se ve el horizonte plano, precisamente se llama horizonte, no curvizonte. Parece ser que en los últimos tiempos, hasta en películas o en diferentes comerciales, nos están como... parece que nos lo ponen delante como para reírse o que alguien tiene que poner esto delante porque es obligado por alguna ley universal o algo, una ley cósmica. Por ejemplo, yo pienso que en la serie Juego de Tronos se nos plantea una presentación. Pasa que yo no me di cuenta hasta tiempo más tarde. Viendo la presentación de Juego de Tronos veo que es una tierra plana, con unas la muralla de hierro. Pero hay otro punto que es el que me convenció más. Que el sol está girando por encima. O sea, el sol entre aquellos anillos de hierro, mientras va la musiquita, va moviéndose por los diferentes reinos. O sea, no es un sol que está allí a 150 kilómetros, que no se mueve fijo en la presentación de la serie, sino que se está moviendo entre unos anillos de hierro, ¿no? Esto es lo que en psicología le llaman el primado negativo, ¿no? Va a tu subconsciente directamente, te meten verdades con mentiras para que tú luego te cueste mucho más reconocerlo como una verdad. Entonces ralentiza tu aprendizaje. Eso está muy estudiado. Pero bueno, más allá podemos ver... no es casualidad que toda esa simbología de la Tierra esférica versus la Tierra plana surge hace 2 años atrás, cuando el movimiento cada vez tomó mayor participación. No es que antes estaba tan presente. De golpe, la gente empezó a cuestionar el modelo heliocéntrico y empezó a ver como un bombardeo mediático desde lo que es el sistema en sí, que claro, cuando vos ya estás despierto a esta realidad,
lo primero que haces es señalar con el dedo y detectar y decir, ahí hay un globo esférico, ahí me están queriendo ridiculizar la Tierra plana. Uy, todas las publicidades de golpe son de astronautas. Samsung saca un celular que dice, porque como la Tierra no es plana, nuestros celulares tienen pantalla curva. Entonces vos decís... Y los fake news, ¿no? La primera, la Tierra es plana. Sí, y perdona. No, dale. Muchos países empiezan a tener ministros en los propios gobiernos para poder hacer el principio de autoridad de yo no te voy a mentir. Ministros astronautas se refiere. Sí, sí, en muchos países. ¿No? Como el que tenemos aquí todavía en funciones. No solo lo estamos viendo en España, sino en muchos otros países. Sí, sí, sí. Ya hace desde años atrás. El tema aquí es que el movimiento de gente que piensa por evidencia que la Tierra es plana, ya hay millones de personas en todo el mundo. No estamos hablando de miles de personas, sino de millones. Lo que mucha gente profesional, claro. Muchos grupos de trabajo desarrollando investigación científica, ingenieros, agrimensores en Chile que miden hasta 30 kilómetros sin curvatura. En Europa está el grupo FICOR, que son un grupo de ingenieros que hacen proyección de láser a larga distancia. Crearon ahora un nuevo giroscopio láser para ver si realmente lo que gira es la Tierra o lo que gira son las estrellas, como ya decía el propio Mach o muchos científicos del siglo XIX. No es gente, esto no es un tema de YouTube. YouTube es simplemente una plataforma para dar a comunicar el mensaje. Esto es gente real lo que lo está investigando, lo que lo está denunciando. Es curioso, perdona David, es curioso que en la Tierra los países se pelean, hacen guerras, pero en el espacio y en la Antártida todos somos amigos. Exacto. Ahí nos hacen creer que siempre, desde la Guerra Fría y antes, ¿no? Pero todos los países están enfrentados unos con otros, hay una tensión ahí militar creciente, pero resulta que acaba la Segunda Guerra Mundial y se firma el Tratado Antártico, que se militariza totalmente la zona de la Antártida, que nosotros es lo que decimos que es el anillo que englobaría todo el contorno, y ahí no puede ir nadie, salvo con determinados permisos a zonas militares, y son amigos en la Antártida todos y arriba en el cielo, que serían los dos puntos donde puede esconder alguna verdad para entender nosotros dónde vivimos, ¿no? Déjame hacer la acotación. O sea, supuestamente en la época del hombre en la luna, Estados Unidos y Rusia eran enemigos, y 4 años después se alinean, se asocian y crean el programa espacial estadounidense con la Soyuz rusa. ¿Y dónde estaba toda la pelea? Y hoy en día los Estados Unidos sacó fuera de su programa espacial el lanzamiento de astronautas, de supuestos astronautas, a la Estación Internacional Espacial, y le paga $56 millones por asiento a los rusos. Entonces nunca hubo ninguna pelea ni ninguna guerra, siempre tuvieron todo en la misma, porque es un negocio obviamente que deja mucho dinero. No tenés que justificar absolutamente nada. Que algún astrónomo nos muestre uno de los 17.000 satélites que está en órbita. Hace poquito salió una noticia que acá en Canarias habían desarrollado un láser para desviar objetos. Había más de 40.000 objetos en el espacio que hacían correr peligro a los satélites, la basura espacial. Entre esos objetos había tornillos. Pero ¿qué ser humano puede creer que con un láser desde tierra vas a apuntar a un tornillo a 40.000 kilómetros por hora? Pero que por cierto, en una de las grabaciones de la NASA se caía un tornillo y se al suelo. Caía un tornillo de golpe y decís, ¿dónde está la gravedad? Entonces es realmente... Lo cogía. El hombre lo cogía. O sea, es que en vez de... Dice, bueno, pues... Después se quita el sonido y no pasa nada, ¿no? Ha caído ahí. Pero no, es que lo cogía del suelo. Es que... ¿sí? O sea, es curioso también que todos son enemigos y unos se están amenazando, pero a la hora de poner satélites en órbita, para que no se choquen, que se tienen que dar ellos mismos las coordenadas de sus satélites y no se estarían chocando. O sea, te estoy amenazando con un supermisil nuclear, pero a la vez te doy mis datos de mis coordenadas de mis satélites para que no se choquen con los tuyos. Que a la vez sirven de espía también, para robarte datos. Tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos, por favor. Son incongruencias que nos... Y aparte de los satélites, la fibra óptica y el cable submarino, ¿no? ¿Que para qué tenemos tantos satélites? Eso es como funciona Internet realmente. Eso, pero te lo decía desde el paradigma... militar, digamos. Desde el paradigma que es un absurdo que nos hacen creer que están enfrentados entre ellos. Esto es como el libro de 1984 de George Orwell, te lo explica muy bien. O sea, que nos hacen creer que vivimos con dos bandos enfrentados y que el partido es el único que tiene el poder, pero realmente no hay dos bandos enfrentados, es uno. El mundo puede estar, yo creo que está regido por la oscuridad, por lo que llaman el mal, fuerzas oscuras, ¿no? ¿Qué hacemos entonces nosotros aquí con ellas? Esta es la pregunta que... De momento yo creo que son preguntas más filosóficas, que al final, si tiras del hilo, podemos llegar a planteárnosla, pero me parece que tenemos que empezar a construir desde la propia realidad de lo que podemos llegar a observar y comprender. Y ya llegarán las respuestas a estas otras preguntas. Vamos a empezar a andar... Pero ha quedado bien. ¿Te ha quedado maravilloso? No, porque al final la esencia...
Porque al final la esencia es volverte a preguntar todas estas preguntas que se hacían antes de la filosofía, de quién somos, qué hacemos aquí, hacia dónde vamos, que la ciencia oficial... Va relacionado con el entorno en el que yo vivo. Si el entorno me cambia y yo descubro que no es lo que me habían dicho, el feedback entre mi investigación interna y externa empieza. Claro, pero como buena religión, el heliocentrismo, además de tener sus profetas, y digo profetas porque entre otras cosas, con el tránsito de Venus puedes decir que si Venus es igual que la Tierra, puedes llegar a calcular, por el paralaje, puedes llegar a calcular la distancia al Sol. Tú eres un profeta porque 300 años después eso se te reconoce como verdad. O sea, como buena religión ya se te quitan las respuestas que internamente hemos venido a este mundo a hacernos o a intentar comprender qué es la vida y nos han dado unas soluciones aleatorias en un universo infinito donde tú eres una mota de polvo perdida en el espacio y da gracias que tienes una existencia. Bueno, o sea, todos los que nos están haciendo este montaje y esta mentira, buenas intenciones no tienen. No, claramente que no, pero aparte... Y negocio, y claro. A ver, mucha gente, nosotros porque, o sea, al tener un cuerpo finito y que dura muy poco tiempo en relación a lo que es una planificación de ingeniería social, hay mucha gente que no termina de ver lo que es un cambio o una renovación de paradigma, ¿no? Esta simbología del ave fénix, del resurgir, porque cuando hablamos en cuestiones aeroespaciales, la gente no sabe, pero está ahí en los libros de historia, quiénes son los arquitectos del modelo aeroespacial actual. Uno cree que son como científicos, ¿no es cierto? Como que es Stephen Hawking o Edwin Hubble o Degrassi Tyson, pero en realidad cuando vas a la historia, vos decís, bueno, a ver, ¿quién planteó la primera vez que la Tierra se movía? Copérnico. ¿A qué orden pertenecía? La orden jesuita. Después vino Galileo. ¿Quién era el mecenas de Galileo? La familia Medici, los Farnesi, los mismos que fundaron el Vaticano. Después vino Kepler. La teoría del Big Bang era un jesuita, ¿no? Era un jesuita belga católico llamado Georges Lamette. La distancia de la Tierra al Sol a través del tránsito de Venus es Maximilian Hell, que en la propia Wikipedia te dice que fue acusado en su época por sus colegas de falsificar los datos. El que sacó que la Tierra tenía un núcleo de lava es Atanasov Kirchner. Entonces, a lo que voy es, ¿a dónde están los científicos? Sí, Edwin Hubble tomó lo que había dejado el jesuita Georges Lamette. Pero entonces, en definitiva, es el nuevo cambio de paradigma y es la renovación. O sea, siempre es el culto al sol. La religión es un culto al sol. Y este es el nuevo culto al sol. Es la Tierra dándole la vuelta al sol cuando todos los días levantás la cabeza y ves que la luna, el sol tienen el mismo tamaño, se mueven arriba tuyo, igual que las estrellas. Nos hacen negar nuestros propios sentidos, básicamente. Y lo que te das cuenta de que estas premisas, que como bien dice Yeru, las hicieron unos religiosos, no únicamente lo que han hecho a posteriori es hacer unas matemáticas con las físicas teóricas que les cuadran. Porque hoy en día, por resolución angular, tú puedes decir que el Sol mide lo mismo que la Luna, o te parece a ti, porque uno está 400 veces más lejos, pero está 400 veces más grande que el otro. Entonces, tú ves que hay un constructo matemático que todo se hace cuadrar, obviamente, pero eso no significa que no sean las sombras de la caverna de Platón. Porque tú, si tienes un resultado al que quieres llegar, lo vas a hacer, es obvio. Y matemáticamente, o sea, la gente no interpreta que los cálculos matemáticos son lo que hoy en día es un render de computadora. O sea, yo veo una imagen en la computadora, pero en realidad sé que es un procesamiento numérico. En aquella época donde no había computador, la única manera de proyectar en la mente de la persona la imagen de lo que querían mostrar, que es algo exterior a nuestro mundo, cuando nadie podía salir, era a través de matemática. La matemática no es la física es una cosa, describe la naturaleza, pero la matemática es una ciencia, son axiomas, existen números negativos, infinitos, podés hacer magia con la matemática, porque justamente no es la realidad, entonces te podés ir a mundos fantasiosos que una persona que no tiene ese entendimiento lo va a ver como números, pero el que tiene el entendimiento lo ve como una historia, es como contar una historia del Señor de los Anillos, pero a nivel matemático, básicamente. Yo, para cerrarte la idea de la última pregunta que habías hecho, esto siempre lo decimos, que más allá de un vaciado económico, llámale como quieras, es sobre todo un vaciado espiritual. Porque nos han anulado esas preguntas inherentes a todo ser humano, de qué hacemos aquí, quiénes somos, de dónde venimos. Si lo hacemos, vamos, que nuestra finalidad no es conquistar pedruscos en el espacio. Somos una mota de polvo en el espacio, lo que te vienen a decir, no tenemos somos insignificantes. Entonces, sobre todo es un vaciado espiritual, y eso llegan a hacértelo si capaz que alguna vez te habías hecho esas preguntas inherentes a todo ser humano, entre la teoría de la evolución y la teoría del Big Bang, o sea, quedan totalmente respondidas uno mismo y ya no te las vuelves a hacer. Teorías, por cierto, que a través de la Royal Society, fundados siempre por los mismos eugenistas como los Huxley, los que apoyaban
a Darwin, que incluso al abuelo de Huxley le llamaban el Bulldog de Darwin, fueron los que formaron la Royal Society, la UNESCO, y todos estos son los que nos bajan línea en todos los países del mundo para estudiar y educarnos como lo hacen, para adoctrinarnos, mejor dicho. Entonces, en las universidades, precisamente, si algo está prohibido, es cuestionar la evolución, ni la neoevolución. Está prohibido. Pero está prohibido porque está prohibido plantearse el creacionismo. Una convención de la Tierra plana, 50 años hace que llegamos a la Luna. O hace 50 años que nos tienen en la Luna. Precisamente será uno de los platitos que tocaremos, de los temas, porque... Que nos tienen en la Luna. Como se decía, en la Luna de Valencia, aquí, ¿no? Que decían. Exactamente, sí. Hace 50 años que nos tienen en la Luna. Es una buena analogía. Sí, el concepto es siempre mirar afuera y nunca mirar adentro, ¿no? O sea, incluso nos hacen mirar a un afuera que es inalcanzable. Ahí es el concepto religioso. O sea, si bien nos hacen toda esa actuación de que hay astronautas, pero cuando uno lo pone en términos mundiales, vos decís, somos supuestamente 7.000 millones de habitantes, pero los que salieron de este mundo no superan los 460 personas, o sea, es el 0,0000001% que toda la humanidad le cree a ellos, porque incluso el físico que va a estudiar en la universidad no sale de los libros de los números, no es astronauta, no salió, hasta donde se pueda elevar nunca va a haber el horizonte curvo. Todas las experimentaciones que pueda hacer con mecánica de fluido le van a demostrar que el fluido siempre busca su nivel, el agua siempre busca su nivel. Entonces, es una creencia. Y así como la religión tiene vírgenes, tiene ángeles, ellos tienen satélites que vos no podés ver, ellos tienen astronautas que se visten de blanco y bajan del cielo como lo hacen las religiones. En la religión el máximo a distancia es el cielo y en la religión heliocéntrica es el espacio. Entonces no cambia nada en realidad. Cuando vos lo ves desde el punto de vista psicológico y social, es lo mismo, es una religión, es una creencia. Y todo esto y más lo tocaremos en la convención, que es el 29 sábado. Y para terminar, la última pregunta se la voy a hacer a Jordi. ¿Esto es la punta del iceberg, la Tierra plana? Esto es la punta del iceberg que te hace muchas uniones con muchos temas. Porque si vemos que hay una mentira, empiezas a hacerte muchas otras preguntas. Y, por ejemplo, te das cuenta, si relees y buscas en la historia, que tienes los informes Kissinger, informes Rockefeller y el Club de Roma, 1969, 1970 y 1971, donde dicen que hay que reducir la población. Y lo vamos a hacer con ideología de género, educación sexual... Que incluso esos 7.000 millones que dicen puede ser hasta falso. Por eso dije, supuestamente dicen. Supuestamente. Entonces, tú lo que te das cuenta es que hay un plan, no solo para engañarnos, en el cual el heliocentrismo viene a ser una nueva religión en la cual te anulan, como estamos hablando, otras muchas preguntas que vienen en el propio ser humano, sino que es un método de control social, a lo que yo le llamo un comunismo capitalista, donde genera una sociedad dócil, como bien decía el premio Nobel de 1950 Bernard Russell, donde dice que la ciencia se va a convertir en la nueva esclavitud humana. Es la dictadura científica, básicamente, hoy en día. Muy bien, pues lo dejamos aquí y agradecemos la presencia de Jordi, de los hermanos Barea y de Iro Landucci, y seguiremos en la convención. Hasta luego.